Bien, pues aquí seguimos en Armando Diálogos y nos hemos puesto, pues empezamos muy vacacionales, muy relajados, Es que, y fuimos entrando en temas. bueno, es que son vacaciones, pero el mundo también sigue sufriendo, tocayo. No descansa el sufrimiento. Y hay áreas, Y es triste, es triste. y hay áreas pues en ese planeta que quizás no se la están pasando bien. Y de hecho, si quisiéramos pensarlo así, casi al ingreso de las vacaciones, pues abrió todo este conflicto, digamos, ahorita hay conflictos latentes, fíjate que bien nos sale todo el drama, ¿eh? Sí, sí. Hay conflictos latentes. Ajá. Por ejemplo, Inglaterra y Hong Kong siempre sigue siendo Un punto. un conflicto latente. Y hablar de Hong Kong es hablar Inglaterra, China propiamente. Luego, Rusia, Ucrania y la OTAN, que es... Y ahora el Estado Islámico, porque Ahora he entrado otra vez el Estado Islámico. Sí. Entonces, nos vamos de vacaciones. Quizás estamos en la orilla del mar, con Mazatlán, tomando ¿cómo se llama? Un ceviche y una cerveza en una hamaca, pero en otras partes del mundo se están matando, realmente. Dando con tubo, ¿no? Sí. Y hay conflictos latentes. Bueno, esperemos que nuestro proceso electoral siga a través del proceso institucional. Nada más habría que ajustar el asunto de que, fíjate, hace muchos años escribí yo que nunca quise que México se convirtiera en Colombia. Escribí eso el siglo pasado, cuando escribía en El Sol de Durango, porque todas las tendencias iban al empobrecimiento, al aumento de adicciones, y dije, no, cuidado, vamos a vivir como en Colombia de Escobar Gaviria y demás. Y lamentablemente todas esas tendencias nadie las paró. O sea, los gobiernos, las instituciones no pudieron parar esas tendencias y vivimos hoy como en Colombia. ¿Qué pasaba en Colombia? Que mataban a los candidatos. O sea, ser candidato ya era deporte de riesgo, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa que esperemos que pare en los próximos, en este proceso electoral, porque sí ha habido varios casos. Aunque sean chapulines, tocayo. Aunque sean de los que sean. Sí. Somos seres humanos. Tú eres defensor de derechos humanos. Soy defensor. No, yo sé que lo dijiste de broma. Sí, es una broma. Es que como se ha apoderado tanto ¿cómo se dice? El chapulinismo. El chapulicracia. La chapulicracia, sí. Entonces, sí, ya luego tienes que preguntar de qué partido amaneciste hoy. Sí. Bueno, y en Durango pasa también una cosa que tiene uno amigos y conocidos en todas, claro. Parientes y demás. Es interesante, ¿eh? La pluralidad ha llegado para quedarse. Sí. ¿No? Y hemos aprendido a ser plurales, fíjate. Eso es lo que cabe. Dentro de lo que cabe hemos aprendido a ser plurales. Yo tengo un amigo que tengo muchas afinidades emocionales, pero no comulga con algo que ni yo comulgo, pero es decir, ni siquiera yo estoy convencido, pero dice, no, en eso sí no estoy de acuerdo contigo. Digo, bueno, yo me estaba acercando a una idea política. Y entonces, quizás, fíjate, estamos aprendiendo tal vez a discutir, aunque la clase política tampoco es ejemplar en eso, no sabe discutir, a mí no me gusta. Falta mucho, yo creo que yo creo que en la clase política por un lado, y por otro lado en la misma comunidad social tampoco. Y los mismos medios de comunicación estamos muy concentrados en el chisme. Sí. Que si se descarriló, que si se chocó, que si pegó el chicle, que si no pegó el chicle. O sea, estamos en esa, en esa dinámica. Siendo puros granitos. Cuando el debate es más de fondo, es un proyecto de nación, sí. Qué avances ha habido en ciertas materias, ¿no? Desarrollo social, pobreza, infraestructura, la economía, qué cosas buenas y malas de la economía, qué problemas tenemos con salud y seguridad, etc. Creo que ese es el lugar donde debemos de debatir y buscar con profesionalismo y con seriedad y sensatez cómo resolver ese tipo de problemas. Creo que necesitaríamos profesionalizar más la política, porque la política puede ser profesionalizada y puede tener ese ámbito, de mayor respuesta a los problemas de la gente. ¿Por qué no? Voy a hacer algo que es absolutamente antipático, espero que no le parezca al público. Tocayo, nosotros hemos aprendido del diálogo mucho, quizás porque no tenemos conflictos en ese sentido.
Los conflictos de interés por tener algo hace que uno se pelee en realidad, que juegue sucio, que haga golpes abajo de la mesa. Eso es lo que ocurre en la política. Pero ciertamente aquí la dimensión platónica de hablar, de platicar, de quizás dudar un poquito a veces hasta de tus propias convicciones. Yo hace mucho conocí a una antropóloga noruega yo platicaba con ella y de repente yo le planteaba algunas tesis muy antropológicas y me decía, ¿yo qué crees? Claro, en un poquito al estilo noruego. O sea, ¿yo qué crees? No estoy convencido de eso, no tengo tanto convencimiento. Yo nunca he escuchado a algún político que baje un poquito la guardia, que diga, pues creo en esto, aunque no estoy al 100% seguro. Es decir, yo añoro que un día se pueda tener un diálogo entre los políticos, sí, ¿no? sino de sordos, sino de confrontación nada más, sino ese lugar común donde se pueda dialogar y donde las personas podamos aprender. Se dice que, por ejemplo, la izquierda alemana hacía grandes debates sobre Freud, sobre la sexualidad, sobre muchos temas, y incluso invitaban, digamos, a Wilhelm Reis dialogando con otro psicólogo. Y hablaban de la sociedad y todo, y la gente iba a oír y aprender. Yo veo los debates públicos, así, o televisivos, y yo más bien lo único que aprendo son puras mañas y golpes y manoteos, pero no me educan así. La verdad me parecen, pues lo voy a decir, patéticos. Voy a hacer una reflexión que estamos en Semana Santa y Sí. en un ambiente religioso. Pablo VI, le preguntaron, usted iba en un viaje, Pablo VI, y de repente le sorprendió el periódico que tenía. Oye, ¿usted de cómo se entera o cómo se nutre de información y demás? Porque estamos viendo lo que está leyendo. Está usted leyendo el periódico, no recuerdo la unidad o no sé cómo se llamaba, del Partido Comunista Italiano, que era, recordarás, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Tenía mucho consenso en Italia. Llegó casi a gobernar Italia, con 45% de la aprobación, etc. Y él decía, no, es que a mí me gusta leer a los críticos, leer los análisis, porque de ellos es donde uno aprende, porque ellos se concentran mucho en cuestionar a nuestra institución. Bueno, pues vamos a aprender y a comprender qué es lo que nos quieren decir, ¿verdad? Uh-huh. Creo que esa es el decir, y bueno, y lo más interesante pudiera ser que en un momento a mí me ha tocado hacerlo, debo decirlo, no ha sido para mí fácil, pero sí lo he hecho, que algunas ideas que yo pensaba que eran inamovibles o que eran muy firmes, de repente he escuchado a gente que ha investigado, que ha leído, que tiene más experiencia o que me da otro enfoque y me han movido el tapete, ¿verdad? Entonces uno dice, caray, tiene razón este enfoque, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que los seres humanos podamos tener esa honestidad o esa humildad a veces de decir, bueno, pues como decías tú hace rato que citabas a Sócrates, de que no somos dueños de toda la verdad absoluta, porque además la verdad es difícil de decirla. O sea, la verdad es muy diferente para todos en el lugar en que estemos en la... Por ejemplo, ahorita que la inseguridad, pues no es la misma la inseguridad que vivimos en Durango, que la que viven allá tu familia allá por Guanajuato. Claro, claro. Y no es la democracia para una clase media que para un obrero. Claro. Eso hay que entenderlo, que también no es unívoca, sino que tiene múltiples dimensiones, múltiples perspectivas, y que casi todos los problemas sociales que tenemos son de una complejidad inmensa. Por eso cuando oyes un candidato que dice que él sí va a resolver ese o este otro punto, para no señalar a nadie, tú dices, cuánta arrogancia. Si ya pasaron 6 o 7 gobiernos y nunca lo pudieron, claro. Tú, ¿cómo vas a hacer eso? Claro. Porque son fenómenos complejos. Entonces, pues solamente te necesitas ser muy tonto para creerle que alguien que te dice, yo voy a acabar con la violencia, le creas, le dices, no. Sí, solamente que te chupes el dedo, pero... Va a ser un proceso, ¿eh? Es un proceso, entran muchos elementos en juego, pero la propaganda lo que hace es reducir los problemas y enjuagárselos al otro, ¿no? Tirárselos al rostro. Hoy Petro, que es el presidente de izquierdas de Colombia, está ya llamando, y parece que va a negociar con la principal organización del crimen organizado en Colombia para la pacificación de Colombia.
¿verdad? Entonces, eso ya lo habían hecho gobiernos anteriores, negociar, cosa que todavía aquí en México no estamos en ese camino todavía. Ahorita todo el mundo diría, ¿cómo vas a negociar con los criminales? Porque son, bueno, allá ya lo tuvieron que hacer, y ha habido resultados. Por ejemplo, en Medellín hubo una negociación con el crimen organizado, y sacaron de las filas del crimen organizado, no recuerdo la cifra, 2,000 o 3,000 jóvenes. Y el crimen organizado les regresó 2,003 jóvenes y les dijo al gobierno y a la sociedad: aquí están estos, que ya no van a estar disparando, ya no van a estar en el asunto nuestro. Que se metieron en un lío, porque había que les dieron tratamiento psicológico, reinserción social y capacitación para el trabajo, porque nada más sabían manejar armas. Y hubo un cierto resultado, un porcentaje de jóvenes que lograron reinsertarse sanamente a la sociedad, pero fue una negociación de un Estado legítimamente constituido con los criminales. Claro. Ya están ellos en otra etapa, en otra fase. En otra fase. Yo no sé si aquí en México seguramente habrá de haber contactos, seguramente, no sé si complicidades, o también, ¿verdad? Pero también contactos. Pero eso es lo que ha llegado a hacer Colombia, y eso es parte de los procesos que en un momento dado, no sé si en México, no lo tengo muy claro, haya que llegar a hacer. Pues si nos contratan como asesores, les diríamos que eso podrían hacer, tocayo, que hay que dialogar incluso con el demonio. Una negociación, fíjate, que pudiera, digo, ya estoy metiéndome en un terreno muy complicado y pantanoso, no produzca fentanilo, ¿verdad? Claro. O sea, hay ciertas drogas que son, pero hiper, ¿cómo se llama? Sí. Criminales, ¿verdad? O sea, claro. asesinas, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿no? Vamos a... Y está todo el debate, por ejemplo, también de la legalización, que por ahí lo trae algunos candidatos, de la legalización de la marihuana, ¿no? Que ya es un hecho en algunas partes de Europa y en algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Sí, y también ya podríamos ahora evaluar a nivel internacional cuánto ha sido desfavorable ciertas aceptaciones de la legalidad, porque en Canadá hay un lugar donde se aceptaron todas las drogas y no ha sido tan fabuloso. Pero eso hablaremos en otra ocasión, ¿no? Tocayo, se nos ha venido el tiempo encima, pero las vacaciones son eternas, no te creas, no son eternas, durando, en este caso, una semana para algunos nada más 2 o 3 días, y para otros 2 semanas. Ojalá que la mente y el corazón descansen y que disfrutemos de estos días con cierta paz, ¿no, Tocayo? Sí, que cada quien seleccione su espiritualidad y su forma de pasársela mejor, de ser mejores personas, y hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse, tranquilos, con calma, respetar reglamentos y demás, y no andar tan acelerados, porque lo peor que puede pasar es perder la vida, y lo contrario es que no la pasemos muy bien en este periodo. Tocayo, que la pases muy bien. Sí, hasta pronto. Esperemos que todos ustedes también se la pasen muy bien. Esperemos que este programa haya sido de su interés. Estamos en Armando Diablos por las redes sociales, por la señal de España TV también. Y bueno, pues aquí seguimos. Muchas gracias por su atención.